Muy buenos días, amigos. Continuamos con nuestro devocional sobre lo que es el discipulado. Cuando hablamos acerca del discipulado, es decir, de seguir a Cristo, estamos hablando también de la fe en Él, del creer en Él. Hablamos también. Por ejemplo, quiero mencionar 3 tipos de fe que mucha gente tiene hoy en día y que supuestamente a través de esa fe siguen a Cristo. Uno, por ejemplo, es la fe cómoda, es decir, personas, gente que dicen seguir a Cristo, pero no de acuerdo a las demandas de Jesucristo ni de la palabra de Dios, sino de acuerdo a su propia filosofía de vida. Esa es la fe cómoda. Una fe basada en sus gustos, sus deseos y cómo ellos quieren seguir a Cristo. El otro es la fe emocional. Es decir, asisto a una iglesia, escucho el mensaje y digo, qué lindo, qué buena palabra, qué bonita enseñanza. Entonces yo quiero seguir esa palabra y yo quiero seguir a Cristo porque creo que esto me conviene. Algo emocional, pero no hay una autenticidad. Es decir, Dios no ha llegado al corazón de esa persona, pero lo hace esa persona solo por un asunto emocional, porque se sintió impactado de repente por la prédica, pero no porque el Espíritu de Dios haya llegado a él. De repente ese es un caso de usted. Y por último es la fe religiosa. Es decir, en algo tengo que creer. Si Cristo murió por mí y si Él derramó su sangre por mí, entonces yo debo seguirlo a Él y lo sigo de una manera religiosa. Cumplo con mis obligaciones, nada más. Cumplo con una misa o cumplo con irme a la iglesia a escuchar. Sin embargo, mi vida sigue igual. Esa es una fe religiosa. No hay ningún cambio, no hay una actitud de obedecer a Dios, ni de seguir a Jesucristo con todo el corazón. Y eso es lo que ha pasado con este encuentro que Jesús tuvo allí en Galilea. Y dice la Biblia que muchísimas personas empezaron a seguirlo a Él. Entonces, al ver Jesús que mucha gente lo seguía y tenía la intención de repente ser un discípulo de Jesús, Jesús le dijo esas palabras que están en el capítulo 6 del libro de Juan, en el versículo 53-54, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Él dice que si uno quiere seguir a Cristo, uno tiene que comer su carne y beber su sangre. Es algo interesante. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús realmente con esto? Algunos lo han interpretado como que realmente si voy a comulgar o si la gente va a una misa y recibe la comulgación o la hostia, está ya comiendo su carne, la carne de Cristo. Pero en realidad no se trata de eso. Jesús realmente está hablando en términos figurados respecto a su carne y a su sangre. Y lo que está diciendo Jesús es simplemente que si uno quiere seguirlo a Él, tiene que haber una entrega total a Él. Sí, una entrega total. Tiene que haber también una persistencia en seguirlo a Él. No es que yo lo sigo a Él y después a 5 meses o a 1 año abandono la fe en Cristo. Tenemos que persistir en Él, porque eso es lo que demanda Jesús, la persistencia en objetivos claros y en la misión que Él nos ha dado en esta tierra. Y por último, realmente, si queremos realmente ser un buen discípulo, tenemos que tener un espíritu batallador.
Porque la Biblia va a decir en el capítulo 21 de Apocalipsis que los cobardes, dice, no heredarán el reino de Dios. Los cobardes. Y cuando habla de cobardes se está refiriendo evidentemente a aquellas personas que dicen seguir a Cristo, pero en cualquier momento se alejan de Él, o en todo caso están siguiendo a Cristo, pero están siguiendo también las cosas paganas de este mundo. Los cobardes, dice. Y entonces Jesús pone demandas aquí para seguirlo. Y otra vez quiero dar una lista de algunas cosas. ¿Qué significa ser un creyente, un seguidor de Cristo? ¿Y qué significa ser un discípulo de Cristo? Y voy a continuar con esto. Por ejemplo, un seguidor, un creyente, uno es aquel que aspira a avivamiento en su propia vida o avivamiento en su iglesia. Pero un discípulo es parte del avivamiento, es parte del mover de la iglesia de Dios. Está con la iglesia, vive con la iglesia, es decir, está realmente sirviendo a Dios para que Dios pueda enviar el avivamiento. No es que está esperando el avivamiento, sino es parte de lo que Dios quiere hacer en la iglesia. En segundo lugar, un creyente, un discípulo sueña, es un soñador, pero un discípulo actúa, trabaja, sirve a Dios en la iglesia. Número 3, un creyente o un seguidor es una persona que realmente hace las cosas de una manera mediocre. De una manera mediocre. Pero un discípulo realmente es una persona extraordinaria. Ese extra lo pone Dios. Y por último, realmente un creyente o un seguidor hace las cosas a medias, pero un discípulo hace las cosas con excelencia. Y termino con esto. Todo discípulo es un creyente. Sí, porque ese discípulo decidió realmente creer en Cristo y seguir a Cristo. Pero no todo creyente es un discípulo. Así que usted tiene que tomar decisiones en esta mañana realmente. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. ¿Qué eres realmente? ¿Eres un creyente, un seguidor o eres un discípulo? ¿Qué quieres ser, mejor dicho? ¿Qué quieres ser? ¿Un seguidor o un discípulo? Dice la palabra de Dios, el versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida. Es el que da vida. Y note esto, ¿no? Cuando Jesús le dijo esas palabras, dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque no estamos realmente dispuestos a la demanda de Jesucristo. Que Dios te bendiga. En nuestra mente, el deseo de Dios es que tú seas un discípulo de